Bien, estamos entonces sumergidos en, digamos, en el mundo de la objetividad. Bien, entonces, aquí estamos de nuevo. Estamos trabajando con el Acápite 2, en la página 34 de Ente y Esencia. Y entonces decíamos que en el mundo de las sustancias, que ya hemos señalado, es el mundo donde se encuentra la esencia, ¿no? La esencia hemos dicho que se encuentra en dos mundos. Este es el tema de Tomás, de entrada de todo este curso, de este libro. ¿Dónde se encuentra el ente y dónde se encuentra la esencia? Ahora estamos viendo dónde se encuentra el ente. Perdón, dónde se encuentra la esencia. Y hemos dicho que la esencia, de alguna forma, se encuentra en las cosas. Vamos a ver en una segunda realidad, vamos a ver en un segundo momento que la esencia también se encuentra. Esa será una clase un poquito más compleja para ustedes. Ya viene en la otra sección. La esencia se encuentra también en las mediaciones, en las ideas, en lo que se llama las intenciones lógicas. Pero por ahora estamos viendo ahora las esencias en el mundo de las cosas. Y en las cosas hablamos de dos tipos de esencia, las absolutas y las relativas. Las absolutas, que son aquellas que de alguna forma existen de forma separada e independiente, por eso se le llaman sustancias, y las relativas, que son las que pertenecen a la sustancia. Las sustantivas pertenecen al mundo del plano de la realidad para respetar el concepto de pertenencia, que nos habla de objetividad. Las accidentales pertenecen a la sustantiva, las esencias relativas pertenecen a las absolutas. Y las esencias absolutas, que es la que estamos hablando ahora, pertenecen al plano del espacio compartido, al plano de la realidad, al plano de la verdad o al plano de la objetividad. Entonces hablamos ahí de pertenencia. Ahora bien, una vez dejamos ya de hablar de las esencias relativas y nos centramos en la esencia absoluta, decimos que están las simples y las compuestas. Y dentro de las esencias, vamos digamos, a centrar nuestra atención no en las simples, sino en la compuesta. Ahí es que estamos. ¿Cuáles son las esencias compuestas? Las que pertenecen a este mundo, las que están ante nuestros ojos. Los animales, las plantas, la gente. Son 4 niveles, ¿verdad? Minerales, vegetales, animales y hombres. Aristóteles diría y los astros, ¿verdad? Para nosotros son minerales, pero para Aristóteles tenían otra sustancia. Entonces, este es el mundo de la sustancia compuesta, el mundo de las sustancias materiales. Entonces, ¿cuál es la esencia en este mundo? Esa es nuestra pregunta ahora mismo. ¿Qué es la esencia en el mundo de las cosas materiales? No las esencias relativas, sino las esencias absolutas. Por eso se dice en el mundo de la sustancia. Recuerden que las sustancias no son esencias relativas. Las sustancias son esencias absolutas. ¿Por qué? Porque las sustancias existen de forma independiente y separada, de forma suficiente, las simples y la compuesta. Ahora bien, ¿qué es la esencia en la sustancia compuesta? Ahí está el juego. Si las esencias son la sustancia, ¿qué es la esencia en la sustancia? ¿Es lo mismo esencia que sustancia? Bueno, entonces Tomás de Aquino nos va a decir las esencias de las sustancias compuestas. No podemos decir que sea
la materia de esa sustancia, por lo menos la sola materia. ¿Por qué no? Porque la materia no es principio de conocimiento. Repito, yo diría, no es principio de entendimiento, no es principio de inteligibilidad. No se sabe, y de lo que no se sabe no se puede hablar. Tú no puedes predicar nada de la materia, porque la materia es un receptáculo que no recibe nada, porque no hay nada en la materia con identidad que reciba ningún predicado, no tiene ninguna modificación. Lo que tiene es una determinación, no una modificación. Entonces, la materia en sí misma no es receptora, y dice Tomás, no es por ella por lo que algo se ordena en distintos géneros o en distintas especies. No es por ella por lo que algo es entendible y ordenable en la mente humana para ser conocido. Por eso dice Tomás, no es principio de conocimiento. Recuerden que decía Aristóteles que las categorías son como gavetas en las que se ordenan el decir de los seres. Y Tomás no lo mira en las palabras, en el lenguaje, en lo que se llama las categorías, sino en la mente, en los predicamentos, en los pensamientos. Si la materia no es ordenable en nuestras mentes, como género y como especie, entonces no la conocemos. Y como no la conocemos, en el sentido de dominarla, aquí conocimiento es dominarla, porque decir género y especie es descomponerla en sus elementos constitutivos, intraesenciales, mentalmente hablando. Entonces, la idea la mente la coge y la descompone al definírtela. Entonces, si la mente no puede hacer eso con la sola materia, entonces porque tú estás perdido de frente a la materia. Tú no sabes, tú no puedes decir lo que es la materia. Entonces la materia no es principio de conocimiento. No es por la materia, por lo que la mente explica o define lo que son las cosas. Entonces, si tú me fueras a explicar a Sócrates por la sola materia, tú estás perdido. Porque ¿qué tú vas a decir? Ocupa espacio. Y cuando se muere Sócrates sigue ocupando espacio. Y cuando es ceniza sigue ocupando espacio. ¿Y qué es eso que ocupa espacio? Yo no sé, no se sabe. Porque al final la pura materia no tiene identidad. No es por ella, por lo que algo es pensable, ordenable, predicable en distintas categorías. No es ordenable en los distintos géneros y en las distintas especies. Por eso que diríamos con Platón, no es principio de inteligibilidad. En Aristóteles, por ausencia de juicio, por ausencia de concepto, por ausencia de cogerlo y decir lo que es Sócrates, Sócrates hombre, Sócrates filósofo. Como tú no puedes decir nada de eso, la materia no es principio de conocimiento. No existe la materia, claro que existe, es lo que le da separación, existencia a las cosas, pero no es principio de conocimiento. No es por ella por lo que algo se ordena en distintos géneros y en distintas especies. No es principio de conocimiento. Lo leo de nuevo para pasar a la segunda reflexión. Dice, en las sustancias compuestas son conocidas la materia y la forma. Se conocen las dos cosas, no solo una. Como en el hombre se conoce el alma y el cuerpo. El hombre no es solo alma, ni es solo cuerpo. Adelante. Sí, adelante. Buenos días, profe. Sí, buenos días. Usted hizo una pregunta, no entendí la respuesta. Usted dijo que ¿qué es la esencia en la sustancia? No entendía la respuesta. Bueno, el concepto de esencia lo estamos viendo como en el caso de la sustancia compuesta, el compuesto de materia y forma. Ya en las sustancias simples, ángeles y Dios, en que no hay materia, las esencias se entienden ya como formas existenciales, mientras que aquí se entiende como materia y forma al mismo tiempo que existenciales, ¿no? Entonces,
¿Qué es la esencia? La esencia es la identidad existente y la identidad de las cosas en tanto que existen. En otras palabras, Superman es Superman, pero no tiene materia ni tiene existencia. Por lo tanto, es una forma que no existe ni es concreta, no es una esencia que no tiene realidad. Entonces, al ser una esencia sin realidad, es una forma sin materia. Al ser una forma sin materia, no es una forma platónica, no aristotélica ni tomista. Y eso la sacaría del mundo de la esencia. La esencia, para ser esencia, tiene que tener materia, en conclusión. Por lo menos la sustancia compuesta. Sin materia, no hay esencia. Y si busca una definición, recuerda que aquí hay explicaciones, no hay definiciones. En la ciencia hay definiciones, conceptos. Aquí hay, en filosofía, acercamiento a la realidad a través del lenguaje. No podemos atraparla, sino que el lenguaje nos ayuda a acercarnos a ella para irla descubriendo, esclareciendo. Pero el lenguaje no atrapa conceptualmente la realidad, ni de la materia, ni de la esencia, porque la esencia tiene algo inagarrable, inaprensible, cognoscible, pero de forma inaprensible, que es el caso de la materia que estamos viendo. Sigamos leyendo. Nos dice, es claro que la materia sola no es la esencia, pues la cosa se conoce, es cognoscible por su esencia. La cosa de este mundo se conoce por su esencia. Sócrates se conoce por su ser hombre. Entonces, cada cosa se conoce por su identidad existencial, existentes. Pues las cosas se conocen por su esencia y es por la esencia, en tanto que existen. Por eso son esencias, no son solo formas. Es por la esencia que se conocen. Y es por la esencia que se ordena bien en una especie, bien en un género. Más la materia, pero la materia no es principio de conocimiento. ¿Qué significa eso? No es por ella, por la materia, por lo que la cosa, algo se determina en una especie o en un género. En otras palabras, por lo que se ordena en distintos géneros o en distintas especies. Utilizó aquí dos palabras, ordenación y determinación. No es por la materia, por lo que algo se ordena en la mente, en distintos géneros y en distintas especies, y no es por ella, por la sola materia, por lo que algo se determina, se identifica como tal en distintos géneros y en distintas especies. Sino solamente cómo las cosas se determinan y se ordenan. Se determinan y se ordenan por aquello que está en acto, que es lo que llamamos esencia. Seguimos leyendo. Ni tampoco, ahora pasamos al otro lado. La esencia es un compuesto de materia y forma. Y decimos, ¿es la sola materia la esencia de la sustancia? No, no es la materia. ¿Por qué? Porque la materia, al ser indeterminada y no es principio de conocimiento, ni ordenación, ni de determinación. Pasamos ahora al otro punto. Ok, pero sí, la materia no es el principio de conocimiento de una sustancia o de una esencia, y la esencia es el principio de conocimiento, entonces hay que decir que la esencia es la forma. Estaríamos como cayendo en Platón. Es por la forma, por lo que algo se ordena en distintos géneros y en distintas especies. Adelante. Profesor, entonces la esencia, si la materia no es el principio de conocimiento, entonces sería la esencia el principio de conocimiento. Claro, pero entendiendo que la esencia es el compuesto de las dos, de la materia y de la forma. Entonces, la esencia es el principio de conocimiento, pero no la sola materia, ni tampoco la sola forma. Ahora vamos a ver, si la materia no es el principio de conocimiento, entonces uno podría caer en el error.
Ok, pero si no conocemos la esencia ni la sustancia por la materia, pues entonces la forma, ese fue el error en que cayó Platón. Vamos a ver qué nos dice Aristóteles, porque primero nos dijo, no es la materia, porque la materia es ininteligible y la materia no nos permite ni ordenar, ni inteligibilizar, ni determinar. Pero la forma sí nos permite ordenar, nos permite inteligibilizar y nos permite determinar. Pero entonces Tomás nos dice, sí, pero la sola forma tampoco es la esencia. Vamos allá a esa otra reflexión. ¿Qué nos dice Tomás? Tampoco puede llamarse esencia a la forma sola, a la sola forma de las sustancias compuestas. No se le puede llamar esencia a la sola forma de la sustancia compuesta. Aunque algunos intenten afirmar esto. ¿Quiénes son esos algunos? Los platónicos, que decían que el ser está en la identidad. Una sirena, aunque no exista, es ser. ¿Por qué? Porque tiene su identidad. Para Aristóteles los seres existen, no se entienden, no son solamente inteligibles, sino que son cognoscibles y se conocen por su esencia, por su forma y por su materia. Ilemorfismo aristotélico. No se conocen por la sola forma, idealismo platónico, sino que se conocen por el compuesto de materia y forma. Si nos quedáramos en Platón, la materia no es principio de conocimiento, la sola forma es principio de conocimiento. Por eso el mundo de las ideas es el mundo de conocimiento de Platón, mientras que para Aristóteles esas ideas, esas formas, tienen que estar concretizadas en la existencia de la materia. Entonces, tampoco es la sola forma, aunque algunos intenten afirmar eso. Por lo dicho anteriormente, se manifiesta que la esencia es aquello que se significa mediante la definición de la cosa. ¿Qué es la esencia? Lo que se manifiesta mediante la definición de la cosa. ¿Y qué es la definición de las cosas? La definición de las sustancias naturales no solo comprende la forma, sino también la materia. No de otro modo difieren, en efecto, las definiciones naturales y las definiciones matemáticas. Tremendo el anclaje de Tomás, ¿no? Vamos a ver si logramos entender esto. Decimos que las cosas no son comprensibles por la sola materia, y el tema aquí ahora es, si no se comprenden por la sola materia, ¿son cognoscibles por la sola forma? Y Tomás nos dice, tampoco. ¿Y por qué no? Porque comprender es definir. Si tú no defines, tú no estás comprendiendo, está hablando de lo que no sabe. Ese es el trabajo constante de Sócrates y de los diálogos de Platón. Preguntas y respuestas. La mayéutica socrática y la dialéctica platónica, en constantes preguntas y respuestas, llevando al oyente a que diga qué son, qué es lo que está pensando, a que defina, a que esclarezca la idea. Y si tú no eres capaz de definir, entonces tú no entiendes lo que está hablando. Eso es lo que Sócrates nos lleva. Yo solo sé que no sé nada, decía Sócrates, porque yo tampoco soy capaz de definir con claridad el género próximo y la diferencia específica de aquella cosa que yo hablo. Por lo tanto, hay que hablar sabiendo que no sabemos y no creyendo que sabemos. Ahora bien, Platón cayó en el saber. Entonces, el saber de Platón se quedó en la idea, mientras que el de Aristóteles aterriza en este mundo. Entonces, ¿qué nos estás diciendo, Tomás? Que hay materia en nuestros conceptos. En conclusión y en pocas palabras, hay materia en nuestra definición. Las cosas se conocen por la materia y por la forma, no solo por la materia. Y la materia entra en la definición. Claro, no es que, por ejemplo, yo conozco a Sócrates y arranco un pedazo de Sócrates y lo meto en mi cabeza. No estamos hablando de materia física, estamos hablando de materia lógica.
Estamos hablando de materia conceptual. El compuesto, al conocer a Sócrates como hombre, el compuesto que hay en Sócrates también está en mi mente, porque si no estuviera en mi mente, yo no conocería la materia y la forma de Sócrates. La materia y la forma de las cosas de este mundo están en nuestros conceptos de forma inmaterial. Entonces, de forma inmaterial, digo inmaterial físicamente hablando, pero material lógicamente hablando. Vamos a ver si nos acercamos un poco a esa forma de entenderlo de Tomás. Retomamos, dice, se manifiesta que la esencia es aquello que se significa mediante la definición de la cosa. Y la definición de las sustancias compuestas naturales, dice, no solo contiene la forma, sino que contiene la materia. No de otro modo difieren en efecto las definiciones naturales de las matemáticas. Entonces, él quiso esclarecernos con el tema de las definiciones matemáticas. Bueno, no sé hasta qué punto sea salvable, pero una definición matemática, por ejemplo, que un círculo es una línea curva cerrada, no es necesario que existan los círculos para yo poder entenderlo de forma inmaterial. O sea, no tiene que haber un círculo de papel, ni un círculo de hierro para yo entender. El círculo, independientemente de la materia, puede ser entendido como una línea curva cerrada. El triángulo puede ser entendido como un polígono de 3 lados. Entonces, si hablamos de Superman, Superman puede ser entendido de una forma no natural, de una forma como si fuera matemática. ¿Qué es Superman? Un superhéroe. Y no hay error, pero tampoco hay verdad. ¿Por qué no hay verdad? Ni hay conocimiento, porque falta lo que se llama aquello con lo que conocemos las cosas materiales. En las cosas materiales de este mundo, dice Tomás, no solo conocemos la forma, conocemos también la materia. Eso es lo que nos está diciendo. La materia entra en la definición de las cosas materiales, distinto a Platón. Esto es aristotelismo en Tomás, aristotelismo tomista. La materia entra en la definición de las cosas naturales. No de otro modo difieren las definiciones matemáticas de las definiciones naturales. Sigamos, dice, tampoco puede decirse que la materia en la definición de las sustancias naturales se ponga como un añadido. Bueno, esto realmente será irse como a delimitar, a decir que no es. Por lo dicho anteriormente, se manifiesta que la esencia es aquello que se significa mediante la definición, y la definición de las sustancias naturales no solo contiene la forma, sino también la materia. No de otro modo difieren en efecto las definiciones naturales y las matemáticas. No se puede decir tampoco que la materia en la definición de las sustancias naturales se ponga como un añadido a su esencia. Eso era platonismo, ¿verdad? Que decía que cuando yo conozco una cosa de este mundo, es como si fuera una proyección. Un pollo no es un pollo, no es un pollo real para Platón. Es una copia. Es como cuando veíamos, cuando uno va al cine y ve en la pantalla una imagen. Si tú vas y miras con realidad, en la pantalla no hay nada. La imagen viene de atrás de ti, de un proyector. Entonces, las cosas de este mundo para Platón eran sombras, como estábamos en la caverna, eran sombras, como que venían proyectadas del mundo de las ideas. Entonces, este mundo era unas proyecciones, sombras, mímesis del mundo de las ideas. Bueno,
Por eso la materia quedaba fuera de la esencia, quedaba fuera de las ideas. Entonces nos dice aquí Aristóteles, tampoco puede decirse que la materia en la definición de las sustancias naturales se ponga como un añadido. Si lo entendemos así, entonces la esencia es la forma y la materia queda fuera del conocimiento, y lo que conocemos no es la realidad, sino que lo que conocemos son formas vacías, o lo que conocemos son ideas. Entonces, no puede decirse que sea tampoco la materia, puede decirse que la materia en la definición de la sustancia se ponga como un añadido, o como un ser que está fuera de aquella naturaleza o esencia suya, porque este modo es propio de los accidentes, que no tienen esencia perfecta, por lo cual conviene que reciban en su definición su sustancia o su sujeto, ¿no? Los accidentes son realidades que están fuera de la definición de la esencia. Pero dice acá, conviene, para que no caer en la accidentabilidad, que en su definición reciban en su definición su sustancia o su sujeto, que es, ahí dice ahí que es algo extraño a su género. Yo puse ahí que no es algo extraño a su género. Reciban, dice el texto, en la traducción dice que es algo extraño a su género. La materia no es algo extraño, no es algo extraño a la esencia. La materia no es en la definición algo que está fuera o es extraño. Si lo aceptamos así, como está escrito, caemos en una contradicción. Entonces hay que ponerle no es, que es algo no extraño o algo que no es extraño a su género, no algo. Entonces corrían ese texto, si alguno lo tiene ahí, que dice que es algo extraño a su género, que es algo no extraño a su género. Se patentiza, por lo tanto, dice Tomás, se esclarece, o como queda claro, se patentiza, se hace patente, por lo tanto, que la esencia comprende la materia y la forma. Por lo menos, si queremos entender la realidad y no quedarnos en la irrealidad, hay que entender la materia. No nos ha dicho todavía cómo hay que entender esa entrada o esa pertenencia de la materia en la definición. El desglose del texto en gran parte tendrá que irnos esclareciendo el cómo es que la materia está dentro. Será una pregunta que es bueno que nos la hagamos desde el principio, porque ya al final de la clase sería una pregunta que debemos estar preparados para responderla. ¿Cómo entra la materia en la definición? ¿Cómo entra la materia en la definición? ¿Por qué la materia tiene que entrar? Porque es lo que nos está diciendo Tomás. Porque si la materia no entra, estamos conociendo formas, no realidades, formas vacías, como la matemática, conociendo fórmulas, conociendo irrealidades. Pero cuando yo hablo de Sócrates, de Pedro, de Juan, de una piedra, de una vaca, del seminario, de un caballo, de la gente, de la política nacional, yo no estoy conociendo formas vacías, estoy conociendo realidades materializadas, concretizadas. Si la materia no está en mi conocimiento de las formas de esas cosas, como de alguna forma entrar la materia es entrar la existencia para Aristóteles. Si la materia, lo que tiene de absoluto, no de relativo, no entra en mi conocimiento, pues yo no estoy conociendo nada. Lo que yo estoy conociendo son formas vacías. La materia es necesariamente un ingrediente necesario, imprescindible. No podemos desconsiderar a la materia. Es algo imprescindible para poder conocer la realidad. Y por lo tanto la materia está en la definición de la sustancia compuesta. Porque cuando las cosas se ordenan en distintos géneros y en distintas especies, la materia entra dentro de las intenciones lógicas, en ese mundo de los distintos géneros y las distintas especies. Entonces, esa pregunta, ¿cómo es que la materia entra y cómo es que la materia se explica
dentro del mundo de los conceptos, dentro del mundo de las intenciones lógicas. Repito que tenemos que estar preparados al final de la clase para responder esa pregunta. ¿Cómo es que la materia entra dentro de las intenciones lógicas? Ahora mismo no nos lo está diciendo, pero nos lo va a ir esclareciendo en la medida que vayamos leyendo el folleto. En gran parte, la lectura del folleto no es más que la explicación de esta gran pregunta, que era lo que tenía problematizado a lo que se llama los filósofos de la Edad Media en el tema de los universales. Entonces, repito, no es la sola materia, ya vemos por qué, porque la materia no es principio de determinación, no es principio de ordenación y por lo tanto no es principio de conocimiento. Y aunque la forma lo sea a su manera, la sola forma tampoco lo es. ¿Por qué no? En principio, porque si fuera la sola forma, no estuviéramos definiendo realidades, sino definiendo formas. No estuviéramos conociendo cosas, sino definiendo ideas. Y cuando yo lo conozco a ustedes como seminarista, no estoy conociendo ideas. Cuando yo conozco el seminario, no estoy conociendo ideas, lo estoy conociendo a ustedes, y ustedes no son ideas, son realidades materiales. Y por lo tanto, cuando yo lo defino a ustedes, ustedes tienen que estar involucrados con su absolutez existencial. Si hablo de ustedes como seminaristas, la esencia relativa de seminarista le pertenece a un hombre real. Y cuando hablo de ese hombre real, no estoy hablando de una idea, sino que estoy hablando de una realidad donde entra la materia, porque si la materia no entrara, estaría en un mundo platónico, en un mundo falso, hablando de Superman o hablando de Blancanieves. No estoy hablando de irrealidades, estoy hablando de materia, y esa materia está dentro de la definición, del concepto. Entonces, no solamente existe una relación entre el dicho y el hecho, hablando de lo que se llama el ente de primer modo y el ente de segundo modo, sino que existe, además de la relación entitativa, a lo que Tomás le llama ente, existe una contención de la esencia. Digámoslo en otras palabras, una contención de la materia en la esencia. Entonces, recuerden que la pregunta es ente y esencia. Entitativamente hablando, existe una relación entre las mediaciones y la realidad, entre el dicho y el hecho, entitativamente hablando. Ahora bien, esencialmente hablando, existe un contenerse la materia dentro de la esencia intramental, así como hay materia en la esencia extramental. Entender eso, cómo se da la materia, especialmente en la esencia intramental, es en gran parte uno de los grandes temas que esclarecería el que usted haya entendido este proceso de clase. Bueno, pues nos queda otra sección. Seguimos en el próximo tiempo.